A León Zuleta lo asesinaron el 23 de agosto de 1993, en la madrugada de esa noche. Un periodista me preguntó quién era León Zuleta, y tal vez la mejor manera de definirlo era loco, poeta y maricón. Por supuesto, también era un sujeto político muy importante en la historia del movimiento de la liberación homosexual en Colombia. Uno de los problemas con la historia, y sobre todo por la historia hecha por los homosexuales, es que los homosexuales no somos sujetos históricos. A la oficialidad y al discurso del deber ser que construye la historia no le interesan las minorías sexuales. León Zuleta se basó para su trabajo en un importante filósofo francés. Hockenheim era un miembro del movimiento de la izquierda francesa, exactamente, era miembro del Partido Comunista. Y era muy contradictorio que leyéramos a este personaje y que lo leyéramos en francés porque no conocíamos la lengua, sino que lo traducíamos directamente con el diccionario para poder aprender de sus enseñanzas. Y decía que era contradictorio porque para el movimiento gay, la relación con la izquierda en Colombia era muy difícil. Para muchos, la homosexualidad era entendida como el rezago de Occidente. Pero por otro lado, para la derecha en Colombia, los homosexuales eran los guerrilleros, eran personas de las que había que tener cuidado. Colombia en ese instante se atrevía a poner en la libreta militar de los homosexuales profesión homosexual. La homosexualidad era delito. Así que esa idea que creó León Zuleta del movimiento de liberación homosexual en Colombia, la creó a partir de una de sus fantasías. La primera vez que tuve conocimiento sobre el movimiento de liberación homosexual fue a partir de un artículo, de una entrevista a León Zuleta en un periódico trotskista. León Zuleta hablaba de 10.000 miembros en el movimiento. Yo me comuniqué con los dueños o organizadores del periódico y León muy precavidamente había dejado su número de teléfono y su apartado aéreo. Yo le escribí y a vuelta de correo León me dio una gran sorpresa. Todos los números ceros eran falsos. El movimiento era él y ahora éramos dos. Y me invitaba a buscar homosexuales que estuvieran interesados en hacer un movimiento en Bogotá. Quedamos en acuerdo en que si alguien se comunicaba con él le iba a dar mis datos para que pudiéramos trabajar. Así fue como tuvimos una primera reunión del movimiento de liberación homosexual en la que participaron 35 personas. 3 meses después, León vino a visitarnos por primera vez. Desde ese mismo día, insistió en la necesidad de fundamentarse teóricamente en la construcción de los discursos. Y con Hockenheim fue importante darnos cuenta que en el discurso del sex-pol, o del sexo y política, el cuerpo era un espacio de poder. La primera vez que me encontré con León, me dijo algo que me sorprendió, pero con León no había posibilidad de dejar de sorprenderse. Me dijo, quiero que me penetres y yo te voy a penetrar y que hagamos todo lo que hay que hacer en la cama para que resolvamos de una vez esta situación. Es decir, él entendía que la penetración era una forma de poder, a la que nosotros llamábamos la falocracia. Pero también la analidad parecía ser desde la lectura corriente y tradicional una forma de falta de poder, una forma de sumisión. Don't you ever say I just walked away, I will always want you. I can't let a lie running for my life, I will always want. Así es que conjugábamos falocracia y sumisión sexual como una ruptura
con el discurso tradicional de las relaciones de poder entre opuestos en la vida sexual de la población homosexual. León Zuleta además tenía una cercanía muy importante con las mujeres. Pudiéramos decir que fue el primer feminista colombiano. A través del encuentro con las mujeres, León aprendió otras formas de vínculo y otras formas de comunicación. De las mujeres aprendió la importancia de la solidaridad, pero también la importancia de prepararse para la violencia. Alguna vez, esa primera vez que me visitó, León me dijo yendo en un bus, algo que me marcaría para toda la vida. El bus paró en una de las paradas. León se dirigió hacia la puerta, se bajó del bus e inmediatamente volvió a subir. Fue hasta la puerta, hasta la silla de atrás donde yo estaba sentado y me dio un beso en la boca y se bajó inmediatamente. Yo, un poco azarado, sentía todas las miradas fijas sobre mi cuerpo y decidí bajarme inmediatamente. León estaba abajo, sonriente, y me dijo que los homosexuales tendríamos que prepararnos para cualquier forma de violencia, incluso la muerte. Probablemente él preveía que lo suyo iba a terminar en asesinato y que lo mío también iba a terminar con el lanzamiento de una granada o con amenazas de muerte y el desplazamiento forzado. Porque desde los mismos orígenes del movimiento de liberación homosexual, los homosexuales hemos sido víctimas de los grupos de limpieza social. En Colombia, en los primeros momentos del movimiento había grupos como Muerte a Homosexuales, Amor a Medellín, Amor a Manizales, La Mano Negra, grupos paramilitares que ya veían en nosotros un enemigo de la sociedad. León Zuleta tenía una particular discusión con la Iglesia Católica. Y entonces eso permitía discusiones muy interesantes acerca de la homosexualidad y la Iglesia como espacio de exclusión, pero también como espacio de vivencia de la homosexualidad. Don't you ever say I just walked away, I will always want you. I can't let a lie running for my life, I will always want you. Para León Zuleta eran muy importantes los cambios en la vida cotidiana y en la cultura, mucho más importantes que los cambios jurídicos, que parece ser una tendencia muy importante, no solo en Colombia, sino en otros lugares del mundo. León tenía claro que si cambiaba la norma, no necesariamente iban a cambiar las relaciones sociales o iban a cambiar las personas, o necesariamente cambiarían los homosexuales y verían sus derechos de una manera diferente. Por eso, para él eran importantes los cambios en la vida cotidiana, en cada momento, en ganarse diferentes espacios. De ahí que era un acto subversivo encontrarse con los amigos y besarse en la boca o besarse en las mejillas estando en la vía pública. De ahí que fuera importante expresar los afectos en todos los espacios. De ahí que fuera importante caminar tomados de la mano por las vías más importantes de Bogotá. Para León Zuleta, si lo dijéramos desde el lenguaje de estos tiempos, el performance marica de la cotidianidad era supremamente importante, en el sentido en que eso nos hacía visibles, en el sentido en que eso le hacía reconocernos ante los otros como un auténtico otro. Ese es el gran aporte de León Zuleta al movimiento de liberación homosexual en Colombia y ahora al de todas las minorías sexuales. Mientras no cambies tú, no cambiará el mundo.